Bienvenidos. A continuación, en este vídeo os vamos a presentar los aspectos más importantes del tema 3, del de contaminación atmosférica. La atmósfera es un envolvente gaseoso con un espesor de 2000 kilómetros que rodea la Tierra. Es componente vital y sin ella no podríamos vivir. Se estructura en troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera, etc. La troposfera es la capa que está en contacto con la superficie de la Tierra. Es la capa que más densidad tiene, un 75% de la masa total, y es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, transporte de materiales y dispersión de contaminantes. De entre todas las capas hay que destacar la ozonosfera, que es una capa formada por ozono que está dentro de la estratosfera. Estas primeras capas constituyen la homosfera, de composición constante. La homosfera está formada por gases, por partículas en suspensión y por vapor de agua. Dentro de los gases principalmente nos encontramos con nitrógeno, con oxígeno y con argón. En mucha menor concentración, otros gases como ozono, hidrógeno, etc. De entre todos ellos hay que destacar el CO2, con un valor muy pequeño de concentración, pero muy importante, como veremos más adelante. En la contaminación atmosférica, los contaminantes se pueden dispersar y alcanzar distancias muy alejadas del punto de emisión. Esta dispersión va a estar condicionada por distintos factores, tales como movimientos horizontales, como movimientos verticales del viento, la orografía, montañas, etc. Vamos a hablar de movimientos horizontales, cómo se producen. En las superficies en las que está dando el sol, la superficie del suelo se calienta. Esta calienta a su vez la masa de aire circundante. La masa de aire, al ser más caliente, tiene menos densidad, asciende para arriba. Y al contrario ocurre en las zonas más frías. En las zonas más frías, lo que tienes es, enfrías la masa de aire circundante al suelo, la que está al lado del suelo, se enfría, mayor densidad cae para abajo, entonces tienes una zona en la que asciende el viento, otra donde baja, y lo que hace el viento es intentar compensar esa diferencia de presión, ¿no? El viento va a ir de las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas, mayor será la diferencia de las presiones y por lo tanto mayor velocidad llevará el viento. La dirección y velocidad del viento se representa en la rosa de los vientos. En ella, el segmento más largo determina la dirección desde donde viene el viento. Es importante no confundir con hacia dónde va el viento, ¿vale? Es desde dónde viene el viento. Existen alteraciones terciarias que pueden afectar a la dispersión de los contaminantes. Las brisas del mar es un claro ejemplo. Por el día, el sol calienta la arena. Esta arena calienta el aire. Este aire, que tendrá menos densidad, asciende. Y por el contrario ocurre en el mar. Lo que tienes es una circulación en este sentido, una brisa que viene del mar hacia la tierra. Y por la noche al contrario. Además de los movimientos horizontales del viento, existen movimientos verticales, más relacionados con el tipo de estabilidad atmosférica en el que tengamos. De forma ideal, la temperatura va disminuyendo con la altura. Se define gradiente adiabático seco a un valor teórico de descenso de temperatura de aproximadamente unos 10 grados centígrados por cada kilómetro. Si cogemos un globo y le atamos un termómetro y dejamos que ascienda y vamos registrando la temperatura a lo largo de la altura, podemos ver cómo esa temperatura va descendiendo en lo que se denomina gradiente ambiental. Si para una cierta altura la temperatura real es menor que la temperatura del gradiente adiabático seco, o sea, la teórica, estaremos ante una atmósfera inestable. Eso quiere decir que tendremos movimientos verticales del viento. Tendremos una atmósfera estable cuando la temperatura real sea mayor que la temperatura del gradiente adiabático seco. La diferencia entre estable e inestable es muy importante a la hora de entender la dispersión de los contaminantes. En una atmósfera inestable, los contaminantes se van a dispersar mucho mejor que una atmósfera estable. La presencia de montañas, edificios y demás elementos que puedan estorbar, ¿no?, el movimiento horizontal del viento, también va a afectar a la dispersión. Es lo que denominamos, ¿no?, orografía. Por ejemplo, las edificaciones altas lo que van a hacer es, cuando está pasando el viento, van a agarrar más el viento, haciendo que la velocidad sea menor y por lo tanto, al tener menor velocidad, la dispersión de los contaminantes será peor. Por otro lado, por ejemplo, las montañas actúan como barrera. Todos los contaminantes van a intentar atravesar esa montaña y se van a acumular porque no pueden atravesarla, ¿no? Dentro de los distintos contaminantes
atmosféricos que nos podemos encontrar, nos vamos a centrar sobre todo en los contaminantes químicos. Las fuentes principales de estos contaminantes pueden ser de origen antropogénico, o sea, del hombre, o de origen natural. Desde un punto de vista global, si cuantificamos todas las emisiones de las dos fuentes, podemos ver que las antropogénicas son bastante más pequeñas o menos cuantiosas que las procedentes de fuentes naturales. Sin embargo, son más perjudiciales, por distintas razones. La contaminación antropogénica es mucho más localizada. Vivimos en ciudades, vivimos todos juntos. Por ejemplo, en Nueva York, el 98% del monóxido de carbono proviene de fuentes antropogénicas. Además, cada día existen menos fuentes para fijar los contaminantes. Por ejemplo, cada vez hay menos árboles, ¿no?, en las ciudades, que ayudan a fijar el CO2, a eliminar el CO2, a tener un sumidero, ¿no?, un sumidero natural de esos contaminantes. Además, el vivir todos juntos y todos los contaminantes concentrados juntos hace que existan reacciones entre esos contaminantes que puedan dar unos contaminantes aún más peligrosos. Y por último, la climatología. En las ciudades, por ejemplo, existe una climatología diferente a la que te puedes encontrar unos kilómetros más allá, por el asfalto, por las edificaciones, etc. Los contaminantes se dividen en primarios, que son los que son emitidos directamente, y los secundarios, que son o bien reacciones de los primarios con otros primarios, de los primarios con alguna fuente externa, como por ejemplo puede ser el sol, luz del sol, quiero decir, o contaminantes con otros contaminantes secundarios que dan otros contaminantes secundarios. Hay que recalcar que la única forma de eliminar los contaminantes secundarios es eliminando los contaminantes primarios. Existe un gran número de contaminantes primarios. Los gases permanentes, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el NO2, los NOx, los SOx, etc. Compuestos orgánicos derivados del petróleo, como el metano, como el butano, como distintos gases que pueden venir de ahí, y partículas micrométricas de distinta naturaleza. Las actividades principales donde se generan estos contaminantes se pueden diferenciar en distintos sectores. En el sector transporte, donde fundamentalmente van a provenir de la combustión de combustibles fósiles, la construcción, en las que aparte de la combustión de combustibles fósiles se añaden las emisiones de disolventes y otros contaminantes, en el sector agrícola, donde tendremos emisiones de amoníaco, de CO2, de monóxido, etc. Y el sector industrial, donde tienes un gran número, dependiendo de la industria que sea, tendrás un número indefinido de compuestos que pueden ser emitidos a la atmósfera, ¿no?, y que forman parte de esos contaminantes. Como se ha comentado anteriormente, el juntar o el partir de contaminantes primarios puede derivar en contaminantes secundarios. De forma rápida vamos a describir cada uno de ellos. El smog húmedo, tipo Londres. En este, las emisiones de CO2 reaccionan con el vapor de agua, dando lugar a ácidos muy peligrosos para la vida humana. El smog fotoquímico, donde el contaminante primario es el NOx. Este, junto con otros hidrocarburos y la acción del sol, dan lugar a sustancias oxidantes. De estas, el ozono es el compuesto más significativo de esta contaminación secundaria. La lluvia ácida parte de SO2 y NOx como contaminantes primarios, para dar lugar a ácidos que dañan vegetaciones y materiales. El efecto invernadero antropogénico, donde por emisiones de gases tipo CO2, metano o ozono se puede provocar un aumento de la temperatura de la superficie. Y por último, la destrucción de la capa de ozono, que es producida por hidrocarburos halogenados que reaccionan con el ozono para descomponerlo. Pero, ¿cómo se controla esta contaminación? Existen distintos métodos para el control de contaminación, centrados en los sectores anteriormente comentados. Medidas en la restricción del tráfico, nuevos combustibles alternativos, etc., serían ejemplos relacionados con el sector del tráfico, sector transporte. Centrándonos principalmente en el sector industrial, los dispositivos de control se centran en la eliminación, por un lado, de las partículas y por otro de los gases contaminantes. Para las partículas existen colectores secos, húmedos, precipitadores electrostáticos y filtros. Si se compara el rendimiento de separación y tamaños, los colectores húmedos son los más aconsejables. Retiran tamaños más pequeños y con mayor rendimiento que los secos. Los precipitadores electrostáticos son los que más rendimiento y menor tamaño son capaces de separar. Sin embargo, se utilizan para corrientes de gas muy poco concentradas y tratan grandes volúmenes.
Sobre la eliminación de los gases y vapores como el SOx, el NOx, etc., se utilizan columnas de absorción con B, donde el contaminante se absorbe en un líquido. Columnas de adsorción con D, donde se absorbe el contaminante sobre un sólido. La condensación, donde por aumento de presión o disminución de temperatura se condensa el contaminante y luego se retira. O postcombustión, donde el contaminante directamente se quema, siempre que sea menor de un porcentaje, ¿no? Alright,